¿Qué pasaría si el monstruo viviera en la casa de al lado? Si sonriera, te saludara y escondiera un horror inimaginable tras la fachada de una vida normal? Esa es la escalofriante verdad de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, un hombre cuyo nombre evoca un escalofrío en la espina dorsal, una sombra que aún se cierne sobre la psique colectiva. Pero hay secretos, horrores velados, que ni siquiera las historias más oscuras han osado susurrar. Hoy, en No Mires Atrás, desenterraremos esos fragmentos de locura. Milwaukee, una ciudad de cervezas y buena gente. En la superficie, un lugar idílico. Pero bajo esa superficie, entre las calles arboladas y las casas familiares, acechaba una pesadilla viviente. Jeffrey Dahmer era un hombre de apariencia corriente. Nadie sospechaba que el joven solitario, a veces torpe, guardaba un abismo de depravación en su interior. Un abismo que se fue gestando lentamente. Desde su infancia, Dahmer mostró una curiosidad inquietante, una fascinación por los animales muertos, por la disección. Pequeños signos que nadie supo interpretar, semillas de un mal que crecería sin control. La soledad fue su compañera más fiel. La incomprensión de sus padres, la falta de conexión con el mundo. Se refugió en sus propios pensamientos, en fantasías cada vez más oscuras. Su adolescencia fue un torbellino de alcohol y aislamiento. Los impulsos extraños se intensificaban. La barrera entre lo normal y lo macabro se difuminaba día a día. Su primer asesinato en 1978 marcó el punto de no retorno. Stephen Hicks, un joven autoestopista. El horror ya no era una fantasía, era una realidad palpable, una carne que se consumía. Dahmer experimentó por primera vez el control absoluto, la dominación, una sensación que se volvió adictiva, un pozo sin fondo de perversión. Se mudó a Milwaukee, al apartamento 213, en el 924 de la calle 25A. Un lugar que se convertiría en su santuario del terror, un laboratorio de pesadillas humanas. La fachada de normalidad era perfecta. Vecinos que lo veían a diario. Saludos casuales. Nadie escuchaba los gritos, ni sentía el hedor que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Las víctimas eran jóvenes, vulnerables, hombres a quienes abordaba en bares o discotecas, ofreciéndoles dinero o una promesa de compañía. Promesas que terminaban en un infierno. Los asesinatos se volvieron rituales, una danza macabra entre la vida y la muerte. Dahmer no solo mataba, coleccionaba, experimentaba, guardaba recuerdos, partes del cuerpo, cráneos, fotografías, un museo personal de la depravación. Cada objeto, un trofeo, un testimonio silencioso de su poder, el miedo, la sumisión. Eso era lo que lo excitaba. La capacidad de reducir a otro ser humano a un objeto, a una posesión. Los años pasaban, las desapariciones se acumulaban. La policía de Milwaukee, extrañamente, no unía los puntos. ¿Cómo pudo un depredador operar con tanta impunidad? Una de las preguntas más perturbadoras es por qué nadie lo detuvo antes. Hubo avisos, llamadas de emergencia, incluso encuentros directos con la policía. En 1991, dos oficiales de policía de Milwaukee, Gabrich y Balcersack, devolvieron a Conerak Cinta Somfort, de 14 años, a Dahmer, a pesar de que el chico estaba drogado, sangrando y asustado. Las hermanas de Conerak habían llamado a la policía diciendo que algo andaba mal, pero Dahmer, con una calma espeluznante, convenció a los oficiales de que era una disputa doméstica. Los oficiales creyeron su historia. Dejaron al chico en el apartamento, sellando su destino. Horas después, Conerak fue asesinado. Este incidente es una mancha imborrable en la historia policial. ¿Fue negligencia, indiferencia o algo más oscuro? La teoría de la conspiración susurra sobre una red de complicidad, una ceguera intencionada. La comunidad, especialmente la afroamericana, sentía que sus desapariciones eran ignoradas,
Las víctimas de Dahmer eran en su mayoría hombres de minorías. ¿Influyó el racismo en la falta de acción policial? El apartamento se había vuelto insoportable. Los vecinos se quejaban del olor, un hedor dulzón, nauseabundo, que atribuían a la basura o a tuberías rotas. Pero el olor era carne putrefacta, huesos disueltos en ácido, una mezcla infernal que flotaba en el aire, una advertencia que nadie quiso escuchar. La noche del 22 de julio de 1991, todo cambió. Tracy Edwards logró escapar del apartamento de Dahmer. Estaba esposado, aterrorizado. Su relato fue la chispa que encendió el fuego. Edwards contó una historia de terror, de cuchillos, de canibalismo. La policía al principio dudó, pero el aspecto de Edwards, su desesperación, era innegable. Entraron al apartamento. Lo que encontraron fue una escena del infierno. Un altar de huesos, cabezas humanas en el refrigerador, cuerpos desmembrados. El hedor era abrumador. La visión, apocalíptica. Jeffrey Dahmer fue arrestado esa noche, sin resistencia, con una extraña calma. Finalmente, la verdad había sido revelada. El juicio fue un espectáculo macabro. Las familias de las víctimas destrozadas. Los detalles, tan horrendos que la sociedad luchaba por comprender. Dahmer fue diagnosticado con un trastorno de la personalidad borderline y esquizotípico, pero fue declarado legalmente cuerdo. La justicia dictaminó que era responsable de sus actos. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, 957 años de prisión. La sociedad respiró aliviada, pensando que el monstruo estaba encerrado para siempre. Pero el horror no termina con el encarcelamiento. ¿Qué hay de los secretos que se llevó a la tumba? ¿De las víctimas que nunca fueron encontradas? Se rumorea que Dahmer tenía más víctimas, que sus experimentos fueron más allá de lo que se supo, que su influencia se extendió a un círculo más amplio del que se conoce. ¿Y si las autoridades, para proteger su reputación, omitieron detalles, ocultaron pruebas? El caso Dahmer es un abismo de sombras, donde la verdad completa puede estar aún oculta. La mente de un asesino en serie es un laberinto. Dahmer habló de impulsos, de un vacío que intentaba llenar con el control sobre otros. Pero el control nunca era suficiente. Su muerte en prisión, a manos de otro recluso, Christopher Scarver, en 1994, puso fin a su reinado de terror. ¿Fue justicia divina o un último acto de violencia en su macabra historia? Algunos creen que su muerte fue demasiado conveniente, que cayó más de lo que reveló, que la verdad sobre Dahmer y sus conexiones es mucho más profunda de lo que imaginamos. La sombra de Jeffrey Dahmer sigue viva, en cada relato de crímenes atroces, en cada escalofrío que provoca su nombre, porque el mal, el horror puro, tiene una forma de perdurar. Y la pregunta persiste: ¿cuántos monstruos caminan entre nosotros, sonrientes, esperando el momento de revelar su verdadera naturaleza? ¿Cuántos secretos permanecen ocultos a simple vista? Ahora, si esta historia te puso los nervios de punta, dale un me gusta al video. Escríbenos en los comentarios qué habrías hecho tú si fueras un vecino de Dahmer. Comparte este video con alguien que ama el terror y recuerda suscribirte a No Mires Atrás para más historias cada noche. No creerás lo que realmente esconden estas historias. Link en la descripción.